Cuenta la leyenda que allá por el siglo III antes de Cristo, un matemático de nombre Arquímedes se estaba dando un baño. Y se trató de un baño muy particular en la vida de este hombre, porque en medio de enjabonarse y de limpiarse, resolvió esa fórmula en la que había estado pensando por tanto tiempo. Tan emocionado estaba por haber descubierto el resultado por el que estaba peleando durante un tiempo, que cuenta la historia que salió a la calle desnudo como estaba y comenzó a gritar ¡Eureka! ¡Eureka! Que podríamos traducirlo como ¡lo he descubierto! ¡Lo he descubierto! En esta mañana nos vamos a sumergir en un texto en el que también hay una eureka. Esa palabra va a aparecer ahí. Se trata de un descubrimiento singular, sin precedentes. Pero lejos de convertirse en una gran noticia desde el principio, al protagonista del descubrimiento lo que se le ocurre es salir corriendo. Y no precisamente para que otros sepan lo que ha descubierto, sino para todo lo contrario, para esconder ese descubrimiento, esa noticia que había llegado hasta él, hasta que él verdaderamente entiende lo que está sucediendo y entonces su realidad cambiará para siempre. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 1, versículo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer hasta el final de este primer capítulo. Dice así la palabra de Dios. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. A diferencia de lo que hará Lucas centrándose en María y en el anunciamiento a María y aún en la familia de María, Mateo va a poner su vista en José y en cómo este hombre, José, va a responder al embarazo de María. José no aparece demasiado en los evangelios. Y sin embargo, Mateo nos va a contar la perspectiva del nacimiento de Jesús, desde la mirada de José. Aquí nos encontramos con 4 escenas que nos van a relatar el mayor descubrimiento de la historia. Dios ha venido al mundo y lo ha hecho en la persona de Jesucristo y lo ha hecho para salvarnos de nuestra condición. Y como digo, vamos a encontrarnos con 4 escenas aquí y la primera de esas escenas podríamos llamarla una información inesperada. Una información inesperada, versículos 18 y 19, vamos a leerlos de nuevo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto.
si fuésemos al principio de este libro de Mateo, solamente unos versículos por detrás, nos encontraríamos con los antepasados de Jesús, con su árbol genealógico, con sus raíces. Y ahí Mateo hace un recorrido de varios miles de años para relatarnos de dónde procede ese niño que va a nacer. Pero ahora se va a centrar en los antecedentes inmediatos, en los detalles previos a su nacimiento, comenzando por el embarazo de la que iba a ser su madre. Y pasamos, por tanto, desde una lista o de una lista a una historia, de una lista de nombres a una narrativa. Y Mateo mismo nos va a presentar lo que va a describir a continuación, y lo va a hacer al principio del capítulo 18, y lo va a hacer de una manera muy simple, pero muy clara. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, fue como sigue. Y el término que emplea para hablar de nacimiento es la palabra Génesis. En el versículo 1 ya había usado esta palabra Génesis para introducirnos los orígenes de Jesucristo, pero ahora va a apuntar a su concepción. La Escritura nos enseña que el Hijo de Dios ha existido siempre, pero en un momento determinado de la historia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús se hizo presente en este mundo, como un ser humano, como un niño que crece, que come, que aprende, que avanza, que se mueve de un lugar a otro, que tiene sueño, que necesita descansar, que tiene también dolor, que sufre, que llora, que se compadece, que se alegra y se ríe y celebra y acompaña y participa, pero también que muere. Ese es precisamente lo que Mateo nos va a introducir aquí. El momento de nacer, y terminará su evangelio hablándonos del momento de morir y por supuesto también de resucitar de este Jesús. Pero Jesús viene al mundo y ese mensaje que el Antiguo Testamento había anunciado una y otra vez por fin alcanza cumplimiento. Y sin embargo hay un pequeño detalle que no podemos pasar por alto, y es que sus padres no tienen ni idea de lo que va a suceder. Dice el versículo 1 que María y José estaban desposados. Y esta expresión desposados, que nada tiene que ver con la expresión esposados, ¿verdad?, solamente se utiliza en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Lucas, y se hace presente para describir la relación que mantienen María y José. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué significa eso de estar desposados? Porque no es algo muy común en nuestros tiempos y en nuestro contexto. El hecho es que no solamente eran novios. Nosotros entendemos eso del noviazgo, ¿verdad? Dos personas que tienen intereses comunes, vamos a decirlo así, comienzan una relación. Y a veces esa relación parece que no se termina nunca, ¿verdad? Que nunca hay un paso posterior. Hay personas que por alguna razón se han quedado ahí en la relación de noviazgo. Pero ese concepto de noviazgo no existía en los tiempos bíblicos. Y José y María no son novios, lo que son es una pareja desposada. ¿Qué significa eso? Bueno, desposarse implicaba firmar un contrato de matrimonio. Ya eran considerados marido y mujer. Con la salvedad de que no vivían juntos, eso es verdad, y de que tampoco podían mantener relaciones íntimas hasta el momento en el que el marido llegaba a la casa donde vivía la esposa, la recogía y la llevaba a esa gran celebración que en ocasiones podía durar hasta una semana, y después de ese momento, entonces sí, se consumaba el matrimonio y la pareja, entonces sí, podía comenzar a vivir juntas. Muchas veces en la casa incluso de la familia, porque en aquel tiempo los clanes familiares permanecían muy unidos. A veces, si la posibilidad existía, en su propio espacio, marido y mujer. Y lo cierto es que la única manera de
disolver, de romper, de modificar ese acuerdo de desposorio, era divorciándose. A lo mejor nunca habían convivido, a lo mejor nunca habían experimentado el día a día juntos, pero si querían romper esa relación, tenían que divorciarse. Mateo nos explica en este versículo 18 que José y María estaban desposados. Nos explica y nos insiste en el hecho de que José y María no habían mantenido relaciones íntimas. De manera que, como vimos en los versículos anteriores, a diferencia de esos más de 40 nombres mencionados por Mateo, José no engendró a Jesús. Y de ahí su sorpresa. Dice el texto que antes de que se consumara el matrimonio, se halló, se descubrió. Dicho de otra manera, eureka. Esta es la palabra que se utiliza aquí. Pero en este caso son varios, está en plural. Los que descubren, los que se enteran de que María estaba embarazada. En el tiempo en el que José se encuentra, tener hijos era considerado como una bendición. Qué diferentes son nuestros tiempos hoy, ¿verdad? En algunos países, incluido el nuestro, hay personas que activamente se dedican a promover el que las familias no tengan niños. Se dedican a afirmar y a proclamar que lo mejor para este mundo, para este planeta, es que dejemos de tener hijos. Pero los judíos no tenían esa manera de ver la vida ni de pensar. Al contrario, el matrimonio era algo sagrado y el embarazo dentro del matrimonio era una bendición. El libro del Génesis dice: fructificaos y llenad la tierra. Y esta responsabilidad había sido tomada muy en serio por los judíos. Pero al tiempo, no solo como responsabilidad, sino también como señal de bendición, los judíos consideraban que Dios enviase hijos implicaba y significaba que Dios estaba bendiciendo ese hogar. Se trataba de la oportunidad de expandir, de prolongar el nombre de uno, la estirpe de uno, algo tan importante para aquellos judíos. Fíjate lo que dice el Salmo 127, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Y el versículo 5 de este salmo añade, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. De manera que el tener hijos está no solamente bien visto, sino muy bien visto. Y lo contrario, sin embargo, suponía una afrenta, una humillación. De hecho, había estipulaciones legales que contemplaban la posibilidad del divorcio si la mujer no le daba hijos al hombre. El hombre podía abandonar a su mujer si después de un tiempo ésta no le daba hijos. Así que para los judíos un embarazo era siempre motivo de buenas noticias. Y uno se pregunta, bueno, ¿siempre motivo de buenas noticias? No siempre. En este caso, el embarazo no son buenas noticias. La noticia del embarazo no solamente es sorprendente, sino que es preocupante, porque hay un problema, y es que María y José no han consumado su matrimonio. Todavía no han tenido una relación íntima. Había madre, pero no había padre. Así que el suyo es un descubrimiento parcial. Quiero decir que José sabe que hay un niño en camino, pero no sabe de quién es ese niño. Lo que sí tiene claro es que él no es el padre. Y por eso trata de encontrar una solución. El versículo 18 enfatiza que, para que no quede ninguna duda, el niño es fruto del Espíritu Santo. Pero eso José no lo sabe. De hecho, no lo sabrá hasta que el ángel se lo revele en el versículo 20. De ahí que haya una reacción por parte de José en el versículo 19 ante una información tan inesperada. La semana anterior estuvimos estudiando esa genealogía, una genealogía que aproximadamente cubre 2000 años de historia.
Y nos dimos cuenta de cómo los judíos eran muy celosos con respecto a su identidad. Eran muy celosos con lo que tenía que ver con su pedigrí, con las formas, con los ancestros. La genealogía nos lo demuestra y nos probaba que el Mesías no podía venir de cualquier manera. No podía aparecer de la nada, de un vacío. Y ahora resulta que José va a tener un hijo, pero él no es el padre biológico. Y esto es algo escandaloso para la cultura de la época, algo escandaloso también para José. ¿Qué va a hacer este hombre ahora? ¿Cómo va a resolver la situación? ¿De qué manera hubiera actuado un judío del siglo I en unas circunstancias como las suyas? De continuar adelante, sin duda, su evangelio iba a estar salpicado, marcado por la impureza, por la mentira, por el engaño, por la inmoralidad. De manera que lo normal en aquella época y en aquel momento, en aquella cultura, hubiera sido romper ese matrimonio. Romper ese matrimonio. Y de esa manera José mantendría su estatus como persona justa. Pero para ello había que acusar a María de adulterio. De ahí el desvelo de este hombre. Porque para obtener el divorcio había que acusar a la mujer. De ahí la confusión, de ahí el dilema y la idea de, por un lado, querer cumplir con la ley, pero por otro lado no perjudicar a María. De esto nos habla el versículo 19. Dice que José, su marido, fíjate cómo le presenta como su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Si denunciaba a María públicamente, las consecuencias podían ser fatales para ella. Existía incluso la posibilidad de que la lapidaran, de que la apedrearan hasta la muerte por lo que había hecho. Y el versículo 19 es claro al respecto. Dice el texto que, no deseando exponerla, no deseando desgraciarla, José está buscando otra alternativa. Y la alternativa que se le ocurre a este hombre es la de abandonarla en secreto. Pero en este caso, el que quedaría marcado sería él. El malo, entre comillas, de la película sería él. Y sin embargo, observamos que en ese gran dilema en el que se encuentra este hombre, prefiere ser humillado antes de que María, su mujer, quede mal parada. A pesar de que sabemos que él no ha hecho nada incorrecto. De manera que no sabe cómo hacerlo, ni tampoco cuándo. Las dudas lo tienen tumbado, tendido, al punto de quedar dormido, posiblemente del agotamiento, dándole vueltas y vueltas y vueltas a una situación en la que se ha encontrado y de la que no sabe cómo salir. Piénsalo por un momento. José y María habían diseñado un plan de vida en común. Las familias habían llegado a un acuerdo. El contrato se había firmado. Era cuestión de tiempo. Probablemente este hombre estaba preparando su boda y un lugar en el que vivir. Y en ese momento se entera de que la que ha de ser su mujer para el resto de sus días está embarazada y él no tiene nada que ver. Todo parece saltar por los aires. Y yo te pregunto, ¿te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido alguna vez como que tú has preparado un proyecto, un itinerario y todo eso de la noche a la mañana salta por los aires y además no has tenido nada que ver en ello? Tú no has hecho nada incorrecto. Has tomado las medidas adecuadas. Has preparado el camino. Has allanado esa senda. Pero todo lo que había previsto no llega a llevarse a cabo. Esta historia nos recuerda una vez más que Dios sabe mejor, que hay realidades en nuestro día a día que son resultado de lo que hacemos, pero hay otras que no dependen de nosotros, que no las hemos escogido nosotros. Y sin embargo, lo que para nosotros sucede como un accidente, no lo es. Solo en la medida en la que confiamos en Dios,
podemos afrontar los contratiempos de la vida. Todo eso que no formaba parte de nuestro plan inicial. Dios está detrás de todo. Él permite lo que permite y envía lo que envía. Él actúa a veces de manera muy activa, a veces de manera muy silenciosa, pero Él es el Señor de nuestra vida, de nuestra existencia. Y nada ni nadie pueden oponerse a sus propósitos para con nosotros, aun aquellos que nos desconciertan, aun aquellos que nos confunden, aun aquellos que nos colocan en una situación de duda y de preocupación. Él sabe mejor. Y como dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, para los que aman a Dios, todo ayuda a bien. La solución no es salir corriendo. Y como veremos, José finalmente no salió corriendo. Pero aquí estamos hablando de algo único. No se trata de una situación incómoda, no se trata de un plan de vida que más o menos se ha visto desafiado. Se trata de algo único, no ya en la vida de José, no ya en la generación de José, no ya en la zona geográfica donde José vivió. Se trata de algo único en el mundo y en la historia, de manera que Dios sí va a ofrecer una explicación a este hombre. Y esta es la siguiente escena que este texto nos presenta y podríamos llamarlo una explicación impresionante. Una explicación impresionante. Fíjate lo que dicen los versículos 20 y 21. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu madre, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una explicación impresionante. Impresionante por quién la trae. Dice el texto que es un ángel el que se le presenta a José. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que nos encontramos con un ángel. Bueno, alguien puede decir, es que es el primer capítulo del Nuevo Testamento. Bueno, sí, pero no pienses que el ángel o los ángeles están presentes en cada esquina del texto bíblico. Se trata de algo excepcional, singular, único. Un ángel que trae un mensaje. Y es que ese es precisamente el significado de la palabra ángel. Mensajero, un mensajero de Dios. Comunica un mensaje. Y no se nos dice nada en cuanto a su aspecto. No hay detalles aquí con respecto a qué ropaje llevaba, cuál era su rostro. Y es que si el ángel ya de por sí podía ser impresionante, el mensaje que le trae a José lo es todavía más. Lo importante es el mensaje y no tanto el mensajero. Aunque en este caso se trata de un mensajero certificado. Dice el texto que es un ángel del Señor, que es un enviado por el Señor, un comisionado por Dios para trasladar una información. Y sin embargo, el ángel no es el protagonista aquí. Y esto quisiera mencionarlo como un pequeño paréntesis. El hecho de que traiga un mensaje de Dios, por supuesto que le convierte o le coloca en una posición privilegiada. Pero el protagonista no es el mensajero, el protagonista es el mensaje, y en este caso el niño del que nos habla el mensaje. ¿Cuánto bien harían tantos que se presentan como mensajeros de Dios, como enviados de Dios, en ser menos visibles, menos protagonistas, menos figurantes? Hace poco estaba escuchando a un predicador bastante conocido aquí en España. Y después de 10 minutos tuve que apagar el vídeo. Porque todo lo que decía y la manera en la que lo decía giraba en torno a su persona. Era constante la importancia que esta persona se daba a sí misma. Y lo que estaba comunicando, que aparentemente era el mensaje del Evangelio, quedaba muy atrás, muy escondido, muy a la sombra. Este no es un mensajero de Dios. Podrá estar hablando de Dios,
Pero un verdadero enviado de Dios no es el centro ni el protagonista de la película, lo es el mensaje. De manera que Mateo aquí hace un ejercicio muy saludable y es no pararse en los detalles con respecto al ángel. ¿Pensáis que José no se quedó sorprendido al ver un ángel? Claro que sí, era algo único. Y sin embargo, a lo que le dio importancia fue a lo que se le estaba diciendo. Una explicación que era impresionante. Pero no solamente es impresionante por quién trae esa explicación, sino también por cuándo la trae. El mensaje llega cuando José está más agobiado, más estresado, más necesitado, más confundido. No podía haber un momento mejor. Dice el texto que cuando pensaba en esto, mientras pensaba en esto, en medio de una noche de desvelo, sin saber hacia dónde ir, sin saber cómo responder, sin saber de qué manera actuar, Dios se comunica con José. Pero sobre todas las cosas, se trata de una explicación impresionante por lo que ésta contiene. Impresionante por lo que nos dice. Se trata de un plan de rescate, de un plan de salvación, no solamente para José, que estaba buscando uno desesperadamente, sino para toda la humanidad. La explicación que recibe José no solamente va a incluir el origen de este niño, que no es poco, sino que también le va a informar del destino de este niño. El versículo 20 es todo un bálsamo para José, no solo porque ya no tiene que abandonar a su mujer, sino porque debe cuidarla y amarla y respetarla. Porque lejos de ser una mujer adúltera, la suya es una mujer verdaderamente bendecida. Dice el ángel: José, hijo de David, no temas tomar a María como tu esposa, porque el niño en ella concebido es por el Espíritu Santo. Estamos ante uno de los milagros más asombrosos de toda la Biblia, lo que se conoce como la Inmaculada Concepción, la concepción virginal. Pero no se trata de un capricho, no es que había que incluir en el nacimiento de Jesús algo fantasioso, algo elevado, algo distinto para que resultase atractivo o para que llamase la atención de aquellos que se acercaran a la historia. Era fundamental que fuese así. Si José hubiera engendrado a ese bebé, si José hubiera sido el padre de ese niño, Jesús nunca habría podido ser el Mesías prometido. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, hay dos razones fundamentales. Por un lado, por el pecado del ser humano. Yo no sé cuál es tu idea del matrimonio, pero alguien ha definido el matrimonio de una manera muy perspicaz, muy adecuada. Dice, el matrimonio es cuando dos pecadores se dicen, sí quiero. Y es que eso es lo que somos. Dos pecadores que se unen. Y si no era suficiente con el pecado de uno, ahora ya tenemos el pecado de dos. Y el nacimiento de un niño es el resultado de la unión de dos pecadores. De manera que si José y María se hubieran unido y hubieran intimado en su relación, Jesús hubiera sido un pecador. Y esto no podía ser si de lo que se trata es de salvar a los pecadores. Y solamente uno que es justo, uno que es puro, uno que es santo, puede ocupar el lugar de aquellos que no lo son. Pero por otro lado, y de manera más específica, José no podía ser el padre de ese niño. Si fuéramos al libro de Jeremías, veríamos que hay un pasaje muy interesante en el que el profeta condena y expresa el castigo de Dios para con los hijos de David por la rama de la que procede José. Y se le dice que de su hijo no va a prosperar el trono, que de sus descendientes no van a mantener ese linaje, esa estirpe de David, que su condena es clara: no reinarán para siempre.
De manera que sabemos que Jesús es hijo de David por parte de José y es hijo de David por parte de María. Pero si viniese directamente como resultado de José, nunca podría ser rey y mucho menos rey por los siglos. Así que en la sabiduría de Dios, José debía ser su padre legalmente, pero no físicamente. En un sentido, José era el padre adoptivo. Y esto no solo era posible, sino necesario, porque entonces, cediéndole sus derechos de, por así decirlo, primogenitura, José convertía a Jesús en descendiente de David, lo mismo que María lo hizo. Así que David, el rey, iba a ver cumplida esa promesa de una descendencia que reinaría para siempre en la persona de Jesucristo, por parte de su padre adoptivo José, por parte de su madre María. Jesús es descendiente de David. Pero físicamente la naturaleza de este bebé tenía que permanecer intacta. No podía ser contaminada. No podía ser corrompida. Por eso el Espíritu de Dios es el autor de esa vida que crecerá y nacerá del vientre de María. Nosotros no tenemos que esperar. Gracias a Dios, a que un ángel se nos aparezca en sueños. Contamos con todo el consejo de Dios. En este libro al que llamamos la Biblia, ella es fuente de consuelo para cuando la tristeza nos embarga. Ella es una brújula cuando no sabemos a dónde dirigirnos. Es un espejo en el que detectamos nuestras tachas y nuestros errores. Pero finalmente y sobre todas las cosas, nos descubre al Salvador. Nos revela a Jesucristo. Y de eso precisamente habla el versículo 21. Dice ahí que dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos habla del Hijo del Hombre, que es también el Hijo de Dios. Y eso garantiza la santidad de ese niño, pero también la capacidad de ese niño para salvar. Fíjate por un momento en este versículo 21, porque ahí encontramos una asignación de funciones a toda la familia. La madre, el padre y también el hijo. Dice el versículo 21, dará, hablando de María, a luz un hijo. Dice también, hablando de José, que él le pondrá por nombre Jesús. Y dice también, hablando de Jesús, que él salvará a su pueblo de sus pecados. María daría a luz al niño. José le pondría un nombre y Jesús vendría a ser el Salvador del pueblo. El Salvador, dice el texto, de su pueblo. Ese nombre de Jesús en España ha sido muy común hasta hace bastante poco tiempo. En otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, algunas personas se sorprenden al escuchar que hay gente que se llama Jesús, porque es un nombre muy significativo, es un nombre muy especial, es un nombre que tiene un significado muy poderoso. Significa literalmente, Yahvé es salvación. Y el ángel se ofrece, o se encarga de ofrecer un contexto para ese nombre. No es que se le ocurrió al ángel y bueno, había que buscar un nombre, ¿verdad? Es complicado ponerle un nombre a un niño. Y más cuando ya tienes varios. Has gastado algunas balas, ¿verdad? A veces se apuesta por llamarle igual que el padre. Si es una niña, llamarle igual que la madre. ¿Y después qué hacemos? Bueno, a ver si el del abuelo o el de la abuela, o a veces regalan libros con nombres y uno trata de encontrar uno que sea agradable, que sea parecido. Es muy interesante esto de poner nombres. Cuando vivíamos en Estados Unidos nacieron nuestras dos primeras hijas y nosotros pensábamos en nombres que nos pudieran resultar agradables y claro, lo cierto es que en aquel contexto no había muchos nombres castellanos, ¿verdad? Y claro, pensamos en los que pensamos. Y cuando volvimos a España nos dimos cuenta, en el caso de nuestra segunda, que era el nombre más puesto en todo el país.
en ese año. De manera que iba a ser muy posible y muy probable que cuando fuese al colegio, en su clase hubiese más niñas que se llamaran igual que ella. Eso es algo que en aquel momento no pensábamos. A veces ponemos los nombres de una manera un poco subjetiva, incluso podemos decir caprichosa, pero esto no es lo que sucedió con la persona de Jesús. Su nombre estaba muy estudiado. En el Antiguo Testamento había algunos personajes que tenían ese nombre de Josué, y Jesús va a ser la versión griega de ese nombre hebreo, Yoshua, que traducimos como Josué. Pero ese nombre era un nombre muy especial. Acompañadme un segundo al Salmo 130. Vamos a leer el Salmo al completo, porque ahí, de alguna manera, encontramos una nota al pie, podemos decir, de la magnitud de ese nombre que Jesús va a recibir. Dice así el Salmo 130. Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Este salmo refleja la necesidad profunda del ser humano, pero advierte también de la imposibilidad de salvarse, de rescatarse a sí mismo. Y sin embargo apunta a Dios, a un Dios que enviará salvación, perdón y redención. Y este es el salmo que está citando el ángel en el versículo 21 del primer capítulo de Mateo. Dice el ángel ahí, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es Jesús. Este es su nombre, pero este también es el propósito que lo ha traído a este mundo. Dice el texto que Jesús vendría a ser el Salvador del pueblo. Pero esta palabra que se utiliza aquí para hablar de pueblo apunta más allá de una etnia. Tiene que ver con mucho más que una localidad concreta. Está utilizada en un sentido más amplio. Hace unos meses se hizo viral la noticia de un hombre que apenas tiene 30 años y que había decidido convertirse en un alienígena. Sí, has oído bien. Y lo primero que me llama la atención de esta historia es que este hombre sepa a qué se parecen los alienígenas para querer convertirse en uno. Pero lo segundo que me llama la atención es que haya invertido miles y miles y miles de euros en operarse, en cambiar su apariencia, en modificar su presencia, sabiendo que por mucho que se esfuerce, nunca dejará de ser un ser humano. Podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de amigos, podemos cambiar de ciudad, inclusive de cara, pero no podemos cambiar nuestra condición delante de Dios. Y como seres humanos que somos, también somos pecadores. Por constitución, pero por decisión propia, cada día. El pecado es el gran problema de la humanidad. El pecado no es un problema local, es el drama de un mundo que gime desconcertado. Es el drama de un mundo entero que se halla impotente y muchas veces inconsciente ante un mal que como una sombra lo acompaña a todas partes. Y es que no importa de dónde procedamos, todos nacemos y vivimos lejos de Dios. Y sin embargo nos enseña que Dios ha venido a este mundo en la persona de Jesucristo para hacer posible lo que para nosotros
es imposible. Jesús ha venido a salvar a los pecadores, no a los sanos, sino a los enfermos de toda lengua, pueblo y nación. ¿No es eso precisamente lo que celebramos en estos días? No solo que Jesús nació, sino que lo hizo para salvarnos. Él es el Salvador del mundo. No existe otro. Es el único Salvador. Y este es el mensaje extraordinario, impresionante que José recibió en aquel día. Este es el mensaje que cambió su vida. Y este es el mensaje también que puede cambiar la tuya. La historia continúa. Pero Mateo de alguna manera la va a interrumpir. Y lo va a hacer para incluir lo que llamamos una nota a pie de página, una nota editorial. Él quiere aclarar algo. Y es precisamente la tercera escena de nuestra historia y podríamos llamarla una aclaración ilusionante. Una aclaración ilusionante, versículos 22 y 23, vamos a leerlo una vez más. Dice ahí, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El evangelista va a conectar la venida de Jesús con el pasado, pero también con el futuro. Mateo se va a remontar al siglo VIII antes de Cristo, a la profecía de Isaías, en concreto a lo anunciado por el profeta allí en el capítulo 7 de ese libro. Y algunos han querido rebajar la euforia, afirmando que Isaías en ese capítulo 7 de su libro no se refiere a una virgen, sino a una joven, y hay tratados y tratados y libros en los que se discute si la palabra puede servir para hablar de una virgen. Ahí os está refiriendo a una joven que un día tendría un hijo y por ese hijo vendría una liberación para el pueblo de Israel. Bueno, está muy bien, pueden seguir escribiendo todos los libros que quieran, pero lo que está claro es que Mateo va a citar a Isaías y lo que está claro también es que Mateo aplica lo anunciado por Isaías a lo que está pasando con María. Y lo hace para confirmar que Jesús es el esperado, que Jesús es el anunciado, que los tiempos de espera y de oscuridad se han terminado, se han acabado. El Mesías ya está aquí. En los versículos anteriores, en la genealogía de Jesús, veíamos que se le daban varios títulos. Hablábamos del hijo de David, hablábamos del hijo de Abraham y hablábamos también del ungido del Señor. Pero aquí se le van a dar dos nombres. Jesús, del que ya hemos hablado un poco hace un momento, y también Emmanuel. Y si Emmanuel tuviera algo más de edad, respondería y giraría su cabeza al escuchar su nombre. Pero el Emmanuel del que estamos hablando es el de Mateo capítulo 1, versículo 23. Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí está el segundo milagro con respecto al nacimiento de Jesús. No es otra cosa que el milagro de la encarnación. Dios hecho hombre, aquel que vive desde el siglo y hasta el siglo, entra en el tiempo y en la historia, en la persona de Jesucristo. Nosotros no podemos acercarnos a Él, nuestra condición nos lo impide, pero Él se ha acercado a nosotros en la persona de Jesucristo. Este es el gran regalo de Dios a un mundo perdido. Me vais a permitir que os lea lo que Hendriksen escribe acerca de este Dios con nosotros. Me parece que hace un buen resumen de lo que la Biblia, el Nuevo Testamento enseña. Dice, Dios vino a habitar con los dolientes para sanarlos, con los endemoniados para librarlos, con los pobres en espíritu para bendecirlos, con los afanosos para librarlos de su afán, con los juzgadores para advertirles, con los leprosos para limpiarlos, con los enfermos para sanarlos, con los hambrientos para darles de comer, con los inválidos
para restaurarlos y sobre todo, dice Hendriksen, con los perdidos para buscarlos y salvarlos. Dios con nosotros. Este es Jesús, el Dios hecho hombre, aquel que habitando en gloria por la eternidad, en lo sublime de la perfección, se humilla y se hace hombre para venir a este mundo, para acercarse a ti y a mí, con el fin de cambiar tu destino eterno. Dios con nosotros. Yo me pregunto, ¿puede haber algo más glorioso que la persona de Dios aquí y ahora? Y es que finalmente Dios es el Evangelio. El gran mensaje del Evangelio no es que uno puede ser librado de las consecuencias de sus malas acciones. No es que hay posibilidad de salir siendo inocente. Claro que es positivo. Claro que no queremos recibir ningún castigo. Pero el gran mensaje del Evangelio es que Dios ha venido al mundo. Es que aquel Dios que habita en luz inaccesible ha sido hecho visible en la persona de Jesucristo. Es que ese al que no podemos presentarnos en su presencia sin sucumbir y sin caer como muertos, se ha hecho visible y accesible en la persona de Jesucristo. Aquel a quien nos está vedada la entrada ha tirado abajo la puerta por medio de su Hijo y su Hijo amado. Esto es tremendo. Esto es asombroso. Tanto como para dejar a aquel hombre totalmente descolocado. Y eso nos lleva, porque tenemos que avanzar y seguir al último elemento, a la última escena que Mateo nos presenta con respecto al nacimiento de Jesús. Y podríamos llamarla una reacción inmejorable. Una reacción inmejorable. Versículos 24 y 25 dice ahí que cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Una reacción inmejorable. Qué importante es afrontar la realidad a la luz de la palabra de Dios. Las circunstancias de José siguen siendo las mismas. Su mujer está embarazada. Ella está embarazada, pero José no es el padre. Y sin embargo, ahora cuenta con la información necesaria para afrontar esa situación. Y este versículo nos ofrece algunos detalles importantes. Por un lado, se nos informa acerca del comportamiento de José. Y nos dice ahí Mateo que este hombre mantiene a su esposa virgen hasta el matrimonio. Nos dice que va a respetar la vida de ese niño y la vida de su esposa, que va a respetar el compromiso al que había llegado con ella, aun a pesar de que a lo largo de su vida y aun después de haber fallecido este hombre, se seguiría dudando acerca de la legitimidad del niño. Fijaos, no solamente en los tiempos de Jesús, sino aun cuando Jesús ya no está. Una de las primeras críticas al cristianismo es que Jesús tiene un padre no solamente desconocido, sino incorrecto. Dicho de otra manera, que es un hijo... ¿cuál es la palabra? Bastardo. Que Jesús era un hijo bastardo. ¿Y cómo es posible que Jesús, siendo un hijo bastardo, sea el Hijo de Dios y venga a salvar al mundo? Aún años después, décadas después, esta era una acusación habitual. El hecho de que José supiera que este niño venía del Hijo del Espíritu Santo, que era el Hijo de Dios, no resolvía su situación, no resolvía el problema de cara a sus vecinos y conocidos. Y sin embargo, José se cuida de ser responsable, José se cuida de hacer tal y como se le había pedido. No sabemos mucho acerca de este hombre. En Lucas 2 se nos habla de que lleva al bebé al templo para su presentación. También se nos informa que cuando Jesús cumple 12 años van a celebrar juntos la Pascua a Jerusalén. Pero nada más, no sabemos nada más. Y sin embargo, sí sabemos que respondió correctamente al mensaje de Dios.
Este hombre que se nos presenta como un hombre justo, como un hombre que quería obedecer aquello que era justo, fue obediente también a la voz de Dios y respondió correctamente al mensaje de Dios. Pero también nos habla el texto de la condición de María, no solo del comportamiento de José, también de la condición de María, de la madre del niño, de la virgen y a la vez embarazada. Esto parece un oxímoron, ¿verdad? Es como una contrariedad de términos, como dos elementos que no pueden encontrarse en una misma superficie. Virgen y embarazada, es lo que le pasa a María. Pero el texto nos informa de que se mantendrá virgen y embarazada hasta el nacimiento del niño. Tras ese momento, dice el texto, que se une a su marido. De hecho, los evangelios nos lo confirman. María tuvo más hijos. Dice el texto que la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Ese era lo que formaba parte del proyecto de Dios para con aquella mujer. Y los evangelios nos dicen que tuvo más hijos. Hay varios pasajes, por ejemplo en Marcos 6 y en otros, el mismo Mateo capítulo 12 nos habla de que María tuvo más hijos, pero ya como resultado de un método tradicional. Ella iba a jugar un papel importante en esta historia, sin duda, pero ni ella ni José son los protagonistas. Porque solamente hay un protagonista, el niño que nació en Belén. No seamos nosotros más papistas que el Papa, permitidme la expresión, y si José es el protagonista, entre comillas, de esta historia, no queramos constantemente elevar a María al lugar donde no le corresponde. Y menos en este contexto donde ni siquiera se habla mucho de ella. El protagonista es Jesús, el niño que nació en Belén. Comenzábamos hablando de un gran descubrimiento que llevó a su autor a proclamarlo sin complejos y estaba tan emocionado acerca de su descubrimiento que hasta se olvidó de vestirse y salió corriendo tal y como había salido del baño. Pero en nuestro pasaje hemos visto que hay una noticia todavía mayor. Se trata de un gran descubrimiento, el mejor que este mundo haya experimentado. Y sin embargo, hay personas todavía hoy que no conocen su dimensión, que no entienden la implicación de este nacimiento. Dios se ha acercado y lo ha hecho para salvarnos de nuestra condición de pecadores. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has sido salvo por Él? Porque si esto es así, tu vida ha de ser otra, ha de ser distinta, ha de ser radicalmente diferente a lo que un día fue. Porque ahora hay un rey que vive y gobierna en tu vida y que un día volverá y regresará para llevarte a donde también está. ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza para un mundo que vive en oscuridad y en penumbra, en duda y en incertidumbre! Esta es la Navidad. Esta es, como dice Mateo, el nacimiento de Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo de una manera tan sorprendente, tan inesperada, pero tan eficiente. Porque Él no solamente nació, sino que creció y vivió, enseñó, instruyó y dirigió a muchos. Y finalmente fue a una cruz, donde pagó por nuestros pecados, donde ocupó un lugar de castigo y de juicio que solo nos correspondía a nosotros. Pero dice la Escritura también que al tercer día resucitó, venció a la muerte y ascendió a los cielos, a la espera de regresar desde ese mismo lugar para buscar a los que han entendido que ese niño que nació es mucho más que un bebé, es el Salvador del mundo, es Dios con nosotros y a nuestro favor. En el nombre de Cristo te alabamos y te adoramos. Amén.